Bienvenido a esta clase sobre renta fija. Soy Juan Santos, director de FICAI, Escuela de Finanzas, y en esta clase vamos a resolver un caso práctico de renta fija, de cálculo del precio de un bono, de medidas de sensibilidad como la duración modificada, la utilización de esas medidas de sensibilidad para ver qué variación experimenta el precio de un bono ante variaciones de tipos de interés y, por último, ver si está inmunizada o no esa cartera de renta fija a los tipos de interés. Vamos a resolver en este vídeo el caso práctico de renta fija que tenemos justo en pantalla. Se trata de un bono con las siguientes características: fecha de emisión 20 de enero de 2010, fecha de vencimiento 20 de enero de 2020, es decir, 10 años después. Cupón anual 6,50% y una TIR del 5% como tasa interna de rentabilidad, como tasa de valoración. Nos piden en el apartado A que determinemos el precio del bono en la fecha valor coincidente con la fecha de emisión. En el segundo apartado, determinar dos medidas de sensibilidad como son la duración y la duración corregida o modificada. En el tercer apartado, teniendo en cuenta esas medidas de sensibilidad, determinar cuál es la variación relativa porcentual del precio del bono ante una determinada variación de la TIR, concretamente ante un aumento de la TIR de 25 puntos básicos. Por último, en el último apartado, teniendo en cuenta que el horizonte temporal del inversor es de 6 años, nos preguntan cómo le afectará a esta inversión en renta fija una subida inmediata de 50 puntos básicos en la TIR del bono. Resolvemos, por lo tanto, empezamos con el primer apartado y vamos a determinar el precio del bono teniendo en cuenta que la fecha valor coincide con la fecha de emisión. Recomendable hacer la representación gráfica de la línea temporal, ir colocando los diferentes flujos que se van a percibir en el futuro con los vencimientos correspondientes. En este caso, son 10 los cupones, hemos representado el primero, el segundo, y luego unos puntos suspensivos. No es necesario hacer la representación gráfica de todos, simplemente para hacernos una idea, los dos primeros y luego el último. Tenemos, por lo tanto, a la vista cuál es la distribución de flujos futuros que vamos a percibir y los tenemos que valorar en la fecha valor, que es la fecha de emisión 20 de enero de 2010. Una posibilidad sería, utilizando esta TIR del 5% como tasa de actualización, sería ir actualizando todos y cada uno de los cupones de manera individual, y justo el último flujo, que es cupón más valor de reembolso, también actualizarlo de manera individual. Claro, con ello estaríamos dedicándole mucho tiempo y quizá aumentaría el riesgo de equivocarnos por todas las operaciones que hay que hacer. Una alternativa a actualizar uno a uno todos los flujos, cuando estos son muchos, sería utilizar la fórmula del valor actual de una renta constante, inmediata, temporal y pospagable, para actualizar de manera conjunta todos los cupones. En vez de estar actualizándolos uno a uno, como son 10, podríamos actualizarlos todos de golpe mediante el valor actual, como digo, de una renta constante. Adicionalmente, tendríamos que actualizar el valor de reembolso esos 10 años. Si lo hacemos de esta manera, tendríamos esta expresión que estoy señalando ahora como el valor actual de los 10 cupones, que los estamos actualizando conjuntamente mediante la fórmula del valor actual de una renta constante, y adicionalmente tendríamos este otro elemento, que es el valor de reembolso, que consideramos que es el 100% del nominal, que lo actualizamos en compuesta 10 años. De esta manera tardaríamos menos y lo haríamos con un menor riesgo de equivocarnos. Una vez que hemos calculado las actualizaciones, operaríamos llegando a la cifra de 111,583%, que, considerando que el valor nominal son 1.000 euros, esto traducido a euros serían 1.115,83. En el apartado B nos piden que calculemos la duración y la duración corregida. De nuevo, representamos gráficamente la distribución de flujos y los vencimientos y recordamos cuál es la expresión para determinar la duración. Habría que empezar con uno entre el precio y luego un paréntesis. Y ese paréntesis sería cada uno de los flujos actualizados por el vencimiento de ese flujo. Así, hasta el último flujo actualizado por
el vencimiento de ese flujo, teniendo en cuenta que, como os digo, tenemos un total de 10 flujos en este caso. Por lo tanto, el paréntesis va a tener 10 sumandos. Si sustituimos, sería justo lo que veis a continuación. 1 entre el precio que hemos determinado en el apartado anterior, sería el precio entero lo que habría que poner ahí, 111,583, y luego multiplicado por ese paréntesis. Empezaríamos con el primer cupón que vence dentro de un año, que lo actualizamos un año y lo multiplicamos por 1. El siguiente flujo, que es el segundo cupón, que lo actualizamos 2 años porque vence dentro de 2 años y lo multiplicamos por 2, que es su vencimiento. Y así vamos abordando todos y cada uno de los flujos y llegaríamos al último, que tiene un flujo de 106,5 porque en el último vencimiento, justo cuando vence el bono, no solamente tenemos el cupón, sino tenemos el valor de reembolso, haciendo un total de 106,5, que vence dentro de 10 años, lo actualizamos por lo tanto 10 años y lo multiplicamos por el vencimiento, que sería 10. Tendríamos que hacer con un poquito de paciencia este cálculo y llegaríamos a una cifra de 7,7955 años. Así como para determinar el precio de un bono tenemos una función financiera en la calculadora, que es la función BON, para calcular la duración no tenemos una función financiera en la calculadora que me determine de una manera inmediata la duración, es decir, tendría que hacer todas estas cuentas. O, como mucho, lo que podríamos hacer es calcular el paréntesis utilizando la función cash, que esto sí que nos puede ahorrar un poquito de tiempo, sobre todo cuando son muchos los flujos. Os voy a explicar y os voy a recordar, en algún otro vídeo ya lo hemos visto, pero os lo voy a recordar aquí, cómo utilizando la tecla cash podríamos calcular todo ese valor actual que está entre paréntesis. Lo primero, habría que incorporar en el tipo de interés pues la TIR del 5% como tasa de actualización que estamos utilizando. Luego, en editor, exe, pulsaríamos exe para introducir ahí los diferentes flujos. Pero esos flujos, cuidado, el primero sería 0, porque inicialmente no recibimos ningún flujo. Inicialmente, el primer cupón lo vamos a recibir dentro de un año. Justo en la fecha valor no recibimos ningún cupón, no recibimos ningún flujo. Luego, el primer flujo que habría que colocar sería 0. El siguiente flujo sería 6,5 por 1, es decir, 6,5. El siguiente flujo sería 6,5 por 2, es decir, 13. El siguiente flujo, 6,5 por 3. Y así hasta el último flujo, que sería 106,5 por 10, que es concretamente 1065. Una vez que ya hemos introducido todos los flujos, volveríamos a pulsar la tecla cash. Nos situaríamos donde pone la expresión NPV, que es el valor actual neto, y pulsando a Solve nos daría el resultado de 869,8428. Este resultado que hemos obtenido a través de la función cash no es otro que el valor del paréntesis. Claro, nos quedaría ahora dividir entre 111,583, que es el valor del precio del bono. Haciendo ese cociente llegaríamos al resultado que hemos comentado de 7,7955 años como la duración de este bono, como la vida media ponderada de este bono. Por lo tanto, la tecla cash nos va a resultar útil, pero para el cálculo del paréntesis, no olvidemos luego dividirlo entre el precio para tener definitivamente el valor de la duración. Y para terminar el apartado tendríamos la duración modificada o duración corregida, que si recordamos la expresión, simplemente tenemos que dividir la duración entre 1 más la TIR. El 7,7955 años, que era la duración, lo dividimos entre 1 más 0,05, obtenemos una duración modificada de 7,4242. Pasamos al tercer apartado, donde nos preguntan cuál es la variación relativa o porcentual del precio del bono ante un aumento de 25 puntos básicos en la TIR. Recordar que 25 puntos básicos es lo mismo que 0,25% en puntos porcentuales. Y recordar también la expresión para determinar la variación relativa del precio a partir de una determinada variación absoluta de la TIR con ayuda de una medida de sensibilidad que es la duración modificada.
Como veis en la expresión hay un signo menos, que es porque la relación que hay entre el precio y la TIR es una relación inversa. Ante un aumento en la TIR, va a provocar una disminución del precio. Bueno, pues eso queda reflejado en el signo menos. Sustituimos entonces, después del menos, la duración modificada que hemos determinado en el apartado anterior y la variación de la TIR, que como decíamos, estos 25 puntos básicos en puntos porcentuales sería un 0,25%. Hacemos la cuenta y nos da una variación relativa del precio de menos 1,856%. Este signo de aquí, de aproximadamente igual, es porque esto es una forma aproximada de determinar la variación relativa del precio con ayuda de la duración modificada. Y esa aproximación podemos considerarla razonablemente aceptable para variaciones de la TIR pequeñas. Es decir, un 0,25%, si lo consideramos que es una magnitud, una variación pequeña, pues totalmente válida esta expresión, pero si la variación de la TIR hubiesen sido 225 puntos básicos, es decir, un 2,25%, pues ya no sería tan razonable el uso de esta expresión. Es decir, en la medida en que las variaciones de las TIRes sean pequeñas, sería plausible utilizar esta expresión para determinar la variación relativa del precio del bono. Por último, terminamos el ejercicio con el apartado D. Nos dan un horizonte temporal del inversor de 6 años y nos dicen, teniendo en cuenta que se produce una subida inmediata de 50 puntos básicos en la TIR, ¿cómo afectará esto al inversor? Teniendo en cuenta que el horizonte temporal son 6 años. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si este bono es inmune o no es inmune a los tipos de interés. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues comparando el horizonte temporal con la duración de este bono. Si el horizonte temporal 6 años coincidiera con la duración del bono, pues al bono no le afectaría esa subida de tipos de interés. Como la duración del bono la hemos calculado en el apartado segundo y hemos visto que era 7,79, vemos que es mayor que el horizonte temporal. ¿Eso qué significa? Que no está inmune a las variaciones de tipos de interés. Le afectan las variaciones de tipos de interés. ¿Pero en qué medida? Pues en la medida de que el riesgo de reinversión sería menor que el riesgo de precio. Es decir, tiene mayor poder el riesgo de precio. Daros cuenta de que si el horizonte temporal es de 6 años, que es cuando el inversor necesita disponer de su dinero, si la duración es de 7,79 años, aquí lo que tendríamos que hacer sería vender el bono antes de tiempo. Es decir, aquí lo que tendríamos es un claro riesgo de precio que sería mucho más fuerte que el riesgo de reinversión. También tenemos un riesgo de reinversión, porque por aquí también estamos cobrando una serie de cupones y que periódicamente los vamos a tener que reinvertir. Pero comparando los dos riesgos, dado que la duración es mayor que el horizonte temporal, tendría mayor fuerza el riesgo de precio que el riesgo de reinversión. Por lo tanto, a la cartera le afectarían los tipos de interés en el sentido del riesgo de precio. Es decir, una subida de tipo de interés afectaría de manera negativa a la rentabilidad de la cartera. Es decir, la rentabilidad de la cartera disminuiría en el supuesto de que los tipos de interés subieran, que es lo que el problema nos está planteando, ¿no? ¿Cómo le afectaría una subida de tipos de interés? Pues de manera desfavorable.